Mi nombre es Esperanza Chen y durante 30 años enseñé Derecho Inmobiliario en Harvard Law School, donde me especialicé en casos complejos de propiedad y disputas de título. Después de jubilarme hace 5 años, me mudé a México para disfrutar una vida más tranquila administrando el edificio Art Deco de 4 pisos que había heredado de mi tía abuela en el centro histórico de la ciudad. El edificio Esperanza, construido en 1925, era una joya arquitectónica con apartamentos de techos altos, ventanas de vitrales originales y una fachada de cantera rosa que brillaba dorada al atardecer. Durante décadas había sido hogar de artistas, escritores y profesionales que apreciaban su encanto vintage y ubicación privilegiada a 2 cuadras del Zócalo. Cuando me hice cargo de la administración, mantuve las rentas accesibles intencionalmente. Quería preservar el carácter bohemio del edificio y ayudar a jóvenes creativos a tener un espacio digno en el corazón de la ciudad. Esta decisión, que muchos consideraron ingenua desde el punto de vista comercial, pronto me traería problemas que nunca anticipé. Patricio Vega había llegado hace 2 años buscando el apartamento más grande del 3er piso. Se presentó como empresario gastronómico con planes de abrir varios restaurantes en la zona. Era carismático, vestía trajes caros, y pagaba su renta siempre puntualmente. Lo que no sabía entonces era que había estado estudiando meticulosamente las vulnerabilidades legales de mi propiedad. Doña Esperanza me había dicho durante una de nuestras conversaciones en el patio central: este edificio tiene un potencial increíble. Con las renovaciones correctas y aumentos de renta estratégicos, podría generar el triple de ingresos. No estoy interesada en maximizar ganancias, Patricio le había respondido mientras regaba las plantas que rodeaban la fuente colonial del patio. Prefiero mantener este lugar accesible para la comunidad artística. Sus ojos habían brillado con algo que entonces interpreté como admiración por mi altruismo, pero que ahora reconozco como calculadora ambición. Admiro su generosidad, pero espero que tenga todos sus documentos de propiedad en orden. En estos tiempos, uno nunca sabe cuándo aparecerán reclamantes oportunistas. Durante los meses siguientes, Patricio comenzó a hacer preguntas cada vez más específicas sobre la historia legal del edificio. ¿Cuándo lo había heredado exactamente? ¿Había revisado todos los registros de propiedad? ¿Estaba segura de que no existían reclamos pendientes de otros herederos? Sus preguntas sonaban como preocupación amigable, pero mi experiencia académica me había enseñado a reconocer cuando alguien está buscando fisuras legales que explotar. ¿Sabe qué, doña Esperanza?, me dijo una tarde mientras yo revisaba los recibos de mantenimiento en mi pequeña oficina del 1er piso. Conozco a un excelente abogado inmobiliario. Podría revisar sus documentos gratis, solo para asegurar que todo esté en orden. Gracias, pero no es necesario, respondí sin levantar la vista de mis papeles. Mis documentos están perfectamente organizados. Por supuesto, por supuesto. Solo pensé que una segunda opinión profesional podría ser útil. Usted enseñó literatura, ¿verdad? Los aspectos legales pueden ser complicados para alguien sin formación jurídica. Su suposición sobre mi trasfondo académico me divirtió silenciosamente. Durante nuestras conversaciones anteriores, yo había mencionado mi amor por los libros y la escritura, pero nunca había especificado que había enseñado en la universidad. Patricio había asumido que una vieja profesora que administraba un edificio con rentas bajas debía haber sido académica de humanidades, no de derecho. La situación escaló dramáticamente hace 3 meses cuando Patricio dejó de pagar renta y comenzó a actuar como si fuera el propietario del edificio. Empezó a cobrar cuotas adicionales a otros inquilinos por mejoras de seguridad, instaló cámaras en las áreas comunes sin mi autorización, y llegó incluso a cambiar las cerraduras del edificio. Patricio, lo confronté una mañana cuando lo encontré dirigiendo a unos trabajadores que estaban instalando un letrero comercial en la fachada. ¿Qué está pasando aquí? Ah, doña Esperanza, respondió con una sonrisa que ya no parecía amistosa, necesitamos hablar. ¿Podríamos ir a su oficina? En mi pequeña oficina, decorada con fotografías vintage del edificio y plantas en macetas de Talavera, Patricio adoptó una postura completamente diferente. Se sentó sin ser invitado, extendió documentos sobre mi escritorio, y me habló con el tono condescendiente que usaría con una anciana confundida. Doña Esperanza, he estado investigando la historia legal de este edificio, y me temo que hay problemas serios con su reclamo de propiedad. Disculpe.
Mantuve mi voz calmada aunque mi corazón comenzó a acelerarse. Su tía abuela no tenía derecho legal para heredarle este edificio. Según estos documentos, señaló papeles que claramente eran falsificaciones amateur. La propiedad me fue vendida legalmente hace 3 años por el verdadero heredero de la familia original. Examiné los documentos brevemente. Las fechas estaban mal, los sellos notariales eran imitaciones obvias, y las firmas no coincidían con ninguno de los documentos auténticos en mis archivos. Era un fraude tan transparente que me sorprendió que Patricio pensara que funcionaría. Patricio, estos documentos no pueden ser auténticos. Ah, ¿no? Su voz se volvió agresiva. Doña Esperanza, con todo respeto, usted es una vieja profesora jubilada que no entiende de bienes raíces. Estos documentos fueron preparados por abogados especializados y están completamente en orden. Entiendo que esto sea difícil de aceptar, continuó con falsa compasión, pero la ley es la ley. Sin embargo, soy un hombre razonable. Puedo permitirle quedarse como administradora del edificio con un salario modesto. Sería mucho mejor que enfrentar un proceso legal costoso que no puede ganar. 2 semanas después, estábamos en la sala del juzgado civil. Patricio había presentado una demanda formal reclamando la propiedad del edificio, y yo había decidido representarme a mí misma en lugar de contratar un abogado. Esto había reforzado su percepción de que era una anciana ingenua que no tenía recursos para una defensa apropiada. La sala estaba llena de inquilinos del edificio que habían venido a apoyarme, algunos reporteros locales interesados en el caso, y varios abogados observando lo que parecía ser un caso rutinario de disputa inmobiliaria. Patricio estaba sentado en la mesa del demandante junto a un abogado joven y bien vestido que llevaba un portafolio de cuero caro. Había algo familiar en ese joven, pero desde mi posición en la mesa de la defensa no podía verlo claramente. Cuando el juez llamó al caso, el abogado de Patricio se levantó para presentar los argumentos iniciales. Su señoría, mi cliente Patricio Vega es el legítimo propietario del edificio conocido como Edificio Esperanza. La demandada, una vieja profesora jubilada, ha estado ocupando ilegalmente la propiedad basándose en documentos defectuosos. Fue entonces cuando pude ver claramente su rostro. Era David Hernández, uno de mis estudiantes más brillantes de hace una década, especializado en derecho inmobiliario complejo. Había sido mi asistente de investigación durante 2 años y había escrito su tesis sobre fraudes en documentos de propiedad bajo mi supervisión. Mi cliente, continuó David sin haberme reconocido aún, tiene documentos legales incontrovertibles que prueban su propiedad. La señora Chen no entiende de bienes raíces y ha estado operando bajo falsas premisas. El juez revisó los documentos presentados por Patricio y frunció el ceño. Estos documentos presentan algunas irregularidades evidentes. ¿Está seguro de su autenticidad, abogado? Fue en ese momento cuando David se giró para mirarme directamente por primera vez. El color desapareció completamente de su rostro cuando nuestros ojos se encontraron. Profesora Chen, susurró nerviosamente, su voz apenas audible en la sala silenciosa. Usted enseñaba derecho inmobiliario en Harvard, ¿verdad? El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el ventilador del techo. Patricio miraba confundido entre su abogado y yo, claramente sin entender por qué su representación legal había perdido toda compostura. Así es, David, respondí levantándome lentamente. Y si no me equivoco, tú escribiste tu tesis sobre exactamente este tipo de fraude documental que tu cliente está intentando perpetrar. Me dirigí al juez con la misma autoridad que había usado durante décadas enseñando a algunos de los mejores abogados del país. Su señoría, soy la doctora Esperanza Chen, profesora emérita de Derecho Inmobiliario de Harvard Law School. Durante 30 años me especialicé en casos de fraude de propiedad exactamente como este. Saqué de mi portafolio una carpeta que contenía no solo los documentos auténticos de mi propiedad, sino también un análisis detallado de las falsificaciones presentadas por Patricio. Los documentos del demandante contienen al menos 15 irregularidades que cualquier estudiante de primer año de derecho podría identificar. David había comenzado a recoger nerviosamente sus papeles. Profesora, yo no sabía que usted era la demandada. Si hubiera sabido, ¿habrías rechazado un caso de fraude tan obvio? Pregunté con la misma voz que usaba cuando enseñaba sobre ética legal.
Estos documentos son falsificaciones tan amateur que es insulto a tu educación haberlos presentado en mi sala de clases. Perdón, en este tribunal. Patricio finalmente comprendió la magnitud de su error. ¿Usted es abogada? No solo abogada, respondí tranquilamente, sino coautora del libro de texto sobre derecho inmobiliario que tu representante usó durante su carrera. También serví como consultora en 3 casos de la Corte Suprema sobre fraudes de propiedad. El juez, que había estado observando este intercambio con creciente interés, se dirigió a David. Abogado Hernández, estos documentos que presenta son claramente fraudulentos. ¿Tiene algo que agregar antes de que considere sanciones por presentar evidencia falsa? Los meses siguientes fueron un estudio de caso sobre las consecuencias de subestimar al oponente. Patricio fue procesado penalmente por falsificación de documentos y intento de fraude inmobiliario. David enfrentó procedimientos disciplinarios del Colegio de Abogados que resultaron en una suspensión de 6 meses y cursos obligatorios de ética legal. Más satisfactorio aún, el caso se convirtió en material de estudio en varias facultades de derecho, incluyendo Harvard, como ejemplo de fraude inmobiliario mal ejecutado y la importancia de verificar antecedentes antes de aceptar clientes. La semana pasada, mientras tomaba café en el patio del edificio rodeada de mis plantas y mis inquilinos artistas, recibí una carta de David. Era una disculpa formal y una solicitud para usar el caso como parte de su práctica pro bono para ayudar a otros propietarios víctimas de fraudes similares. Sonreí mientras ponía la carta junto a la fotografía de mi clase de último año en Harvard. A veces los mejores estudiantes aprenden las lecciones más importantes fuera del aula. Y a veces, la mejor educación viene de recordar que nunca se debe subestimar a una vieja profesora jubilada que en realidad es una experta mundial en exactamente el campo donde decidiste intentar hacer trampa. El edificio Esperanza sigue siendo hogar de artistas y soñadores, con rentas accesibles y un patio lleno de plantas. Y yo sigo disfrutando mi jubilación, aunque ahora ocasionalmente acepto consultas pro bono para ayudar a otros propietarios que enfrentan intentos de fraude. Al final, resulta que uno nunca se jubila completamente de lo que realmente ama hacer.